Con la congresista Sigrid Bazán, que se halla en el Congreso. Congresista Bazán, muy buenas noches. No escucho. Señora Bazán. Sí, lo escucho, Fernando, perdón. Sí, ahora sí lo escucho. Bueno, muchas gracias. Sí. Queríamos que nos diga qué es lo que está pasando en este momento en el Congreso. Tenemos entendido que una vez más hay un proyecto de ley que ha sido devuelto a una comisión. Sí, tenemos lo último en realidad que se ha tocado el día de hoy hace instantes es la delegación de facultades, es decir, el Ejecutivo ha pedido que se le den facultades para legislar, algo que en principio debe hacer este Congreso de la República. El problema es que no ha pasado ni un año en el que se le dio ya pedido, digamos, estas facultades ya que han pedido antes y no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, han habido muchos cuestionamientos de diferentes bancadas de por qué dar nuevamente facultades si hemos visto con poco éxito lo que pasó en la última vez. Por eso se aprobó ahora mismo, hace instantes, una cuestión previa que lo que pide es que se vote tema por tema. Son por lo menos 99 puntos de la delegación de facultades repartidos en 10 materias distintas. Está seguridad ciudadana, violencia de género, entre otros. Y esta es una votación que va a tardar. No está presente, por cierto, ahora la presidenta de la Comisión de Constitución, así que no sabemos si va a venir para votar 99 puntos o de repente votaremos 10 veces por cada una de las materias. Si se hará hoy, si se hará mañana. Esto ha quedado pendiente porque la vicepresidenta de la Comisión de Constitución, la congresista Tudela, ha decidido pedir un cuarto intermedio. Entonces esto está todavía en el aire, ¿no? ¿Por qué se ha solicitado este cuarto intermedio? ¿Qué es lo que no está fluyendo de manera tal que se haya tenido que recurrir a esta figura parlamentaria? Mire, lo que pasa es que desde la Comisión de Constitución hay muchos temas que se presentan como consensuados, pero creo que muy pocas bancadas han tenido la oportunidad de leer los textos y son textos que terminan siendo, la verdad, extenuantes. Son muy largos, a veces se cambian a última hora, es decir, cuelgan textos sustitutorios el mismo día de la votación, no el mismo texto que, por cierto, se ha discutido en la Comisión de Constitución, y esto genera mucha confusión. En el tema de la delegación de facultades, ahora lo que el Ejecutivo está pidiendo, por ejemplo, es anular la moratoria de ingreso a transgénicos, por ejemplo. Es decir, que ingresen productos transgénicos de otros países que compitan, ¿no es cierto?, con nuestra agricultura familiar, que como se sabe es de las principales en temas de agricultura, es la pequeña agricultura, la agricultura familiar. Y esto pues está generando bastante desconcierto entre congresistas que formamos parte de la Comisión Agraria. De igual modo, el Ejecutivo está pidiendo facultades para legislar en materia nuevamente de seguridad ciudadana, cuando hemos visto que, por ejemplo, los estados de emergencia han hecho que la delincuencia a veces se duplique en algunos distritos de Lima, por decir solo la capital. Están pidiendo para legislar en temas de agua, cuando lo único que tenemos en la facultad que se le aprobó el año pasado al Ejecutivo es, por ejemplo, una potencial privatización de ese recurso hídrico con el decreto legislativo que emitió el gobierno 1620, que también ha preocupado a muchas organizaciones y otros temas. Entonces, como no ha habido un verdadero consenso, no está la presidenta de la comisión presente, esto ha pasado a este cuarto intermedio. Ahora, por lo que ha podido conversar, por lo que ha podido percibir usted, ¿hay una mayoría en el Congreso dispuesto a votar por lo menos algunos de los temas importantes, esos 10 capítulos diferentes sobre los cuales el gobierno ha pedido facultades delegadas? Sí, yo creo que hay algunas bancadas, creo esto lo justificó de alguna manera el presidente de la Comisión de Presupuesto, el congresista Gerí, que indicó que de repente él y otros estarían a favor de dar o de delegar facultades para que el gobierno agilice la regulación en temas tributarios y financieros. Creo que ese es el ánimo de varias bancadas, que el gobierno pueda rápidamente ver esos temas, no necesariamente pasando por el Congreso, pero que las otras cosas sí generan mucha división. Personalmente, mi postura es no dar facultades a un gobierno que la verdad no tiene la capacidad para sacarnos de la crisis y que con el último informe del INEI hemos visto tenemos a 600.000 peruanos en la pobreza, ¿no? ¿No siente usted que haya urgencia en ninguno de esos 10 capítulos diferentes sobre los cuales se ha pedido facultades delegadas, de manera tal que usted votaría no en todos los casos? Sí, lo que yo creo es que el Congreso debe dedicarse a legislar, el gobierno debe dedicarse a gobernar, y si el gobierno no gobierna,
darle además facultades adicionales me parece un despropósito. Hoy día tuvimos aquí en el Congreso, por ejemplo, al ministro de Economía, que no respondió absolutamente ninguna pregunta de congresistas, ni siquiera desde el ala izquierda, sino de todas las bancadas, que quedaron muy desconformes. Incluso se ha planteado la posibilidad de una censura que por el tema del receso parlamentario no se va a poder concretar hasta agosto, pero no ha respondido absolutamente nada con respecto, por ejemplo, a sentar posturas sobre esta reforma de pensiones, cuya segunda votación está pendiente. No ha sentado posturas sobre cómo salir de la crisis económica, sobre todo porque muchas municipalidades están sin recursos ahora y la están pidiendo, o los están pidiendo a través de los congresistas. No ha respondido absolutamente nada sobre diversos temas que también competen esta delegación. Entonces, es una muestra más de que no se sabe, o el Ejecutivo no tiene claro qué haría incluso si se aprobaran estas facultades. Pero tengo entendido que sobre Petroperú por lo menos sí contestó y tomó una posición, ¿no? Sí, se le preguntó si es que el gobierno, digamos, iba a apostar, ¿no?, por Petroperú. Lo que ha dicho, igual, a medias tintas el señor ministro, es que esta es una empresa que no está en la quiebra y no va a dejar tampoco que caiga en la quiebra, pero la verdad es que tampoco ha dado más detalles, porque por un lado algunas voces desde el Ejecutivo hablan de privatizar, otras voces hablan de no privatizar. El ministro el día de hoy ha dicho, bueno, es una empresa del Estado y tenemos que mantenerla. Entonces, finalmente, incluso su respuesta ha terminado de ser poco clara, ¿no?, para cualquiera de las posturas. Señora Bazán, ¿qué pasó anoche en el Congreso? Debía votarse una ley importante con prohibiciones a cierto tipo de delincuentes y criminales para ser candidatos a cargos públicos, incluido a la presidencia de la República. Y hubo que retirar esa ley en un ejercicio que algunos han llamado de pantomima y que podríamos, con una palabra menos erudita, llamar de hipocresía. ¿Cuál es su punto de vista sobre esa ley y por qué hubo que retirarla? Sí, mire, yo ahí discrepo con algunas notas que, por ejemplo, diarios como El Comercio han redactado diciendo que en este tema han entrado a tallar la izquierda y Fuerza Popular, como si fuera la misma cosa y como si englobara, ¿no es cierto?, a la izquierda de este Congreso en un solo bloque. Nosotros hemos sido los primeros que hemos puesto el grito en el cielo cuando de un texto que se ha ido trabajando en la Comisión de Constitución, minutos antes, el momento del debate, y sin haberlo subido al sistema quiere decir que nosotros en nuestras computadoras podamos leer el nuevo texto que se presenta, sino solamente leyéndolo. En ese momento se presentaba una fórmula nueva, distinta a la dialogada en la Comisión de Constitución, que lo que pretendía era que se puedan postular absolutamente, disculpa la expresión, Fernando, perro, pericote y gato, cualquier persona, excepto las personas que tuvieran, ¿no es cierto?, sentencia y se les inhabilitara también por 10 años más con respecto a crímenes que eran 3: terrorismo, tráfico ilícito de drogas y particularmente, me parece, rebelión, ¿no? Pero cuando antes la fórmula planteaba secuestro, violación, entre otros temas, todos esos párrafos y esos delitos que finalmente a nosotros veíamos como positivos, se prohíba a las personas que hubieran sido sentenciadas de ese tipo de delitos no puedan postular, se habían borrado. ¿Por qué se habían borrado? ¿Qué había detrás? La verdad no lo supimos. Cuando hicimos sonar nuestra voz, hablamos en nuestras intervenciones, el texto se volvió a cambiar hasta en 2 oportunidades y finalmente lo que hemos tenido ayer es una clara muestra de lo que se presenta es producto de una negociación en el Congreso de parte de las fuerzas políticas cuyos candidatos puedan estar sentenciados y no tanto de lo que realmente pide la población. ¿Cuáles son esas fuerzas políticas que han negociado de esa manera y qué candidatos vergonzantes tienen? Mira, de haberse aprobado alguna de las fórmulas que se plantearon el día de ayer, prácticamente tenían cancha libre para postular personas como el propio señor Vladimir Cerrón, por un lado. Yo creo que ahí Perú Libre podía haber salido beneficiado. Personajes como que es un condenado por corrupción, además de prófugo de la justicia. Es un condenado por corrupción. Condenado, una sentencia, ¿no? Sí. Correcto. Y mira, actualmente nuestra Constitución vigente plantea que las personas condenadas en sentencia de primera instancia no puedan postular. Es decir, si nosotros mantenemos como está nuestra Constitución en el artículo 34 vigente, actualmente está la prohibición de que personajes o personas como el señor Cerrón no puedan postular.
pero con esta propuesta el día de ayer sí se habilitaba. O sea, de alguna manera debilitábamos el artículo 34 de nuestra Constitución y entraba, como te dije, perro, pericote y gato sentenciado por X, Y, Z. Y lo que se buscaba era, ¿no?, asegurar, creo yo, estas candidaturas. Te comentaba en el caso de Alberto Fujimori, por ejemplo, que no se sabe si va a ser como candidato impulsado por una parte del partido de la señora Keiko, que de repente dicen, ¿no?, hay un ala albertista, no lo sé. Entonces, como te digo, que este tipo de modificaciones constitucionales responda a un negociado de dos bancadas como estas que te he mencionado y no a lo que la población exige en una buena oferta electoral, a mí me parece que esta es una muestra clarísima, ¿no?, de ello. De acuerdo, hablando sobre negociaciones, y mañana es la última sesión de esta legislatura, habrá que ir pensando en la próxima mesa directiva, que se elegirá, de cierto, en julio todavía, pero no van a haber ya sesiones entre tanto. ¿Cómo se orientan ustedes? ¿Qué es lo que desean que suceda con la elección de la próxima mesa directiva? Se lo pregunto con tanto más interés que ustedes forman parte de un grupo parlamentario en coalición, su grupo con el de Roberto Sánchez, Juntos por el Perú, ¿no? Y ustedes son Cambio Democrático, me parece. Quisiera que nos aclare eso. Pero hemos visto al señor Sánchez tener una actitud por lo menos indulgente con Antauro Humala, sosteniendo que el partido de Antauro Humala, que se llama también Antauro, responde a ciertas exigencias populares. ¿Está usted de acuerdo con su compañero de coalición parlamentaria sobre este punto? Sí, mire, ahí me permite justo responderle con dos puntos que creo que van a ser bastante importantes y que van a aclarar a la población, porque ya nos están diciendo los antauristas, la bancada de Antauro, y no hay cosa más falsa que ello. Para empezar, yo soy la vocera titular, esa es mi responsabilidad. Intereses en la mesa directiva, personalmente no tengo. Me adelantaría, aunque no lo hemos decidido como bancada, pero dudo que mi bancada, siendo la principal bancada de oposición de la actual mayoría del Congreso, atente o intente postular a la mesa directiva. Claramente no somos parte de la mayoría. Y en segundo lugar, con respecto a lo que pueda hacer Juntos por el Perú con la candidatura o con el partido del señor Antauro Humala, a nosotros nos tiene bastante, digamos, sin cuidado lo que en ese partido se pueda decidir, tanto así que en nuestra bancada hay 5 partidos políticos y cada uno de los partidos políticos podrá hacer las alianzas que cada uno corresponda o quiera, negocie, converse, en fin, eso se ocupan los dirigentes y los representantes de dichos partidos. En el caso del señor Sánchez, él cree y ha manifestado que ve de repente en el señor Antauro Humala representada cierta población. Yo he salido a criticar y a discrepar con esa postura. Yo no creo que el señor Antauro Humala haya levantado un dedo en medio de esa crisis institucional. ¿Dónde ha estado el señor Antauro Humala cuando hemos tenido un gobierno asesinando a personas a diestra y siniestra y a sangre fría? ¿Dónde ha estado el señor Antauro Humala para hablar fuerte y claro sobre el copamiento institucional que viene realizando diversos partidos, entre ellos el fujimorismo? ¿Dónde ha estado el señor Antauro Humala para poder luchar por la gente que ahora está sumida en la vulnerabilidad o la pobreza? O sea, para mí no es ni representante ni referente. Dicho esto, nosotros estamos ya a puertas de inscribir al Partido Nuevo Perú, que sí es el partido al cual yo pertenezco, y que ha recibido una tacha que de alguna manera ralentiza nuestro proceso de inscripción y que ha sido interpuesta por un militante del antaurismo. Entonces yo no veo mayor razón de por qué asociar ya sea a Verónica Mendoza o al Partido Nuevo Perú con otro partido muy distinto que es Juntos por el Perú, y que podrán pues cada uno de ellos tomar caminos distintos, más allá de que puedan encontrarse dentro del Congreso, ¿no?, con temas además distintos. La misma actitud clara contra toda forma de alianza política con Antauro Humala, por las razones que usted ha dicho, ¿mantiene usted con los seguidores y admiradores de Pedro Castillo? Mire, yo la verdad no soy de las partidarias del señor Castillo, no apoyo, digamos, a quienes crean o ensalcen, digamos, la figura de una persona en particular, y en este caso con respecto al expresidente, porque sí creo, y en su momento también mi voto lo demostró, que se cometieron muchos errores, que algunos de ellos están siendo investigados y ojalá avance de manera más rápida las investigaciones que también comprenden a ciertos personajes de su gobierno. O sea, yo soy la primera en pedir que eso se investigue. Por favor, dejemos de ensalzar figuras a este punto cuestionadas, y yo creo que hay que encontrar nuevos liderazgos en el movimiento popular, entre la gente, entre personas además que desde las regiones no han encontrado ni voz ni voto, ni en el año 2021, cuando estuvo el señor Castillo, ni en el año 2024 hasta esta fecha. Entonces yo creo que por ahí va más las conversaciones de mi partido y nuestras, que se acercan a la gente.
gente antes que poner en un altar a ex representantes que finalmente tampoco cumplieron con sus promesas, y eso es importante decir. Señora Bazán, usted ha sido periodista, razón de más para preguntarle su reacción frente a la posición que ha adoptado el Consejo de la Prensa Peruana, quien expresa alarma ante algunas amenazas o situaciones de riesgo para la libertad de expresión en el Perú, que las haya reflejadas en el proyecto respecto a las ONGs, de la misma manera que lo que se viene haciendo en el Instituto Peruano de Radio Televisión. Su opinión sobre estos dos temas en relación a la libertad de expresión. Mire, este es un llamado, yo creo que de repente pueda servir el espacio, Fernando, y te agradezco, para hablar, por ejemplo, de comunicados como el que acaba de sacar el Ministerio Público, ¿no? Ya que el Ministerio Público le pida a la población estar alerta y movilizada, lo único que nos falta en un contexto como este es terruquear al Ministerio Público. O sea, ya sería realmente el colmo. O sea, ahora he visto abogados, constitucionalistas decir a la población, el Congreso ya es un espacio que ha dejado de representar. Toca ahora a la gente encontrar nuevos caminos de representación. Eso no quiere decir, ¿no es cierto?, actuar con violencia, eso no quiere decir, ¿no es cierto?, ningún tipo de asusamiento, como nos quieren siempre asignar, ¿no?, algo negativo. Lo que quiere decir es que hoy por hoy la libertad de información, de expresión, los medios de comunicación son vitales para que la gente no deje de estar pendiente y no deje de fiscalizar y exigir rendición de cuentas a sus autoridades. Y que ahora se presenten iniciativas de ley que además impiden que organizaciones que cuando el Estado, cuando el Congreso, cuando el gobierno no cumplen, hacen su labor, como son las organizaciones no gubernamentales, por eso se llaman organizaciones no gubernamentales, son de la sociedad civil, pues no puedan hacer su trabajo, no puedan hacer su labor. Hemos trabajado con algunas, con algunas de esas organizaciones que, por ejemplo, llevan comida ahí donde el Ministerio de Agricultura no ha llegado. A veces llevan, ¿no es cierto?, herramientas a las ollas comunes ahí donde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social no va nunca. Entonces, finalmente, ¿de qué estamos hablando, no? Estamos terminando de desmantelar cualquier otra institución que no sea el Congreso. Entonces, todo va a tener que pasar por el Congreso, vamos a tener ahí el ente y la institución omnipotente, e incluso con los pronunciamientos de Poder Judicial, Ministerio Público, comunidad internacional, estudio de radio, prensa, televisión, parece que aquí no importara. Entonces, es un llamado a tomar conciencia de parte de la ciudadanía y la sociedad civil. Muchas gracias, Sigrid Bazán. Recuerdo que usted es congresista de la bancada, que es una especie de alianza entre Cambio Democrático por una parte y Juntos por Perú por otra. Nos ha dicho que no tiene ninguna aspiración a ser parte de la próxima mesa directiva que se elegirá en julio, pero la próxima vez hablaremos si tiene aspiraciones a otras elecciones a nivel nacional, usted y su partido. Muchas gracias, Sigrid Bazán. Muy buenas noches.